Buen día para todos. Continuando con este curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a aprender a crear una capa de datos, ¿sí? Entonces voy a explicar qué es una capa de datos y cómo crearla, utilizando el patrón de diseño DAO. Entonces, DAO es un patrón de diseño que pues quiere decir en inglés Data Access Object, o bueno, objeto de transferencia de datos, ¿sí? De acceso a datos, perdón. Es básicamente la capacidad de aislar las consultas SQL en pequeñas funciones, las cuales estén pertenecientes a una clase. Me explico. Entonces acá, supongamos que en Postgres, vamos a hacerlo primero en Postgres, pues nosotros vamos a tener en esa capa de datos, pues la conexión a la base de datos. Vamos a tener una clase de tipo entidad, en este caso va a ser de entidad, la entidad va a ser un cliente. Y también vamos a tener nosotros, pues, el DAO, ¿sí? Entonces, este patrón de diseño se utiliza comúnmente, por ejemplo, en modelos vista controlador, en el cual, pues, la capa de los datos, en el cual va a la base de datos, la guardamos en una carpeta diferente. Y allá aislamos en un archivo diferente la conexión y en una subcarpeta DAO, pues, todas las operaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, la clase cliente DAO. Entonces, ahí tenemos las operaciones para insertar, actualizar, eliminar, ¿sí? Obtener por un ID, obtener inner joins, lo que sea, pero desde esa clase. Y yo, pues desde otras clases, accedo únicamente pues desde sus métodos, ¿sí? Entonces básicamente es para no tener consultas regadas por todas mis clases, sino en un único fichero en el cual yo después accedo. Cosa tal de que si yo necesito después modificar esa consulta porque digamos agregué un campo nuevo en la base de datos, pues yo voy y la arreglo en la clase DAO, ¿sí? Y pues allá se arregla en todo lado donde utilice esas consultas. Cosa muy diferente a que yo utilizara una consulta por clase. Pues yo tendría que ir a modificar en cada clase esa consulta y pues eso no es factible. Entonces vamos a crear la capa de acceso a datos, pero no vamos nosotros a utilizar esta clase de conexión genérica. ¿Por qué? Porque esta clase de conexión genérica nos sirve, pero era solamente un ejemplo para ver cómo poder obtener diferentes conexiones. Pero esto pues no se usa así, puesto que pues bien, yo puedo tener 3 conexiones a la base de datos en una sola clase, pero pues yo puedo en cualquier momento modificar cualquiera de las 3 sin querer y tirarme una base de datos, ¿sí? Tirarme la conexión. Entonces pues esto no se hace así. Entonces para ello voy a crearme acá una carpeta en Postgres que se llame acceso a datos. ¿Sí? Y pues en esa carpeta deben ir los ficheros que le dije. Pueden ir en subcarpetas, pero eso lo veremos después. Entonces esta clase conexión, control C, la pegamos aquí también, porque la vamos a necesitar. Y vamos a necesitar también la clase persona. Entonces, cliente. Punto, vamos a manejar con un cliente. Entonces, class, vamos a crearnos un cliente. Este cliente pues vamos a definirle unas variables, ¿no? Entonces vamos a inicializarlo y le vamos a pasar primero que todo el self, ¿cierto? También le vamos a pasar nosotros el nombre, coma apellido, coma email, coma razón social, y pasémosle también por ejemplo el teléfono. No le pasemos nada más porque es un ejemplo. Entonces le digo que self. Vamos a dejarla privadas, mis variables. Nombre. Va a ser igual al nombre. Le digo ahora que self. Apellido. Pues va a ser igual a mi apellido. ¿Cierto? Le voy a decir ahora que self. Email. Va a ser exactamente igual a mi email. Y le digo ahora que self. Razón social. Va a ser exactamente a mi razón social. Finalmente, pues el teléfono, self.teléfono, va a ser igual a mi teléfono. Entonces vamos a quedarnos ahora los métodos get y los métodos set. Esto sería mucho más fácil si utilizáramos un entorno de desarrollo como PyCharm, ya que clic derecho generar y me genera los get. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Def set nombre, y para ello pues le pasamos un nombre, el self, y le pasamos un nombre, ¿cierto? Porque lo vamos a citar, y le decimos que self.
nombre, pues va a ser igual al nuevo nombre que me llegue a mí. ¿Sí? También voy a hacer un get, entonces get nombre, y pues simplemente le paso el self porque yo voy a retornar mi nombre, entonces retorno pues self.nombre. Listo, correcto. Bueno, y así para cada uno de nuestros campos. Me acabo de dar cuenta de algo que no hicimos, y es que pues todo campo en la base de datos debe tener un ID. Entonces ID cliente, ¿cierto? Todo campo en una base de datos, toda tabla debe tener un ID. Por ejemplo, debemos mapearlo en Python también, así, con el ID. Y pues el ID solamente lo vamos a obtener, no vamos a poder setearlo, porque es el campo primario por el cual vamos a hacer búsquedas y todo ese tipo de cosas. Entonces, get ID cliente, le pasamos el self y le decimos que pues, retorne el ID cliente. Return self.id cliente. Correcto. Entonces vamos a hacer esto para cada uno de los campos. El segundo campo pues es el apellido. Entonces acá le cambiamos apellido. Apellido. ¿Sí? Entonces acá apellido, y acá pues también le cambio el apellido. Finalmente pues acá es get apellido, self.apellido. Correcto. Después del apellido tenemos el email del cliente, pues también lo vamos a retornar. Entonces acá todo lado donde diga nombre pues yo le voy a cambiar a email. Entonces pues esto es lo mejor. Con alt voy presionando, ¿sí? Entonces, digamos la embarré, pues vuelvo y lo presiono acá. Y listo. Y pues simplemente yo elimino y coloco email, ¿cierto? Listo. Entonces, pues después del email tengo la razón social. Entonces, pues cambio todo esto donde diga nombre a razón social. Y ya debería funcionarme perfectamente. Entonces, razón social. Y finalmente social. Listo. Finalmente me queda pues el teléfono. Control V. Y pues hasta aquí pues yo ya tendría mi método, mi clase persona, la cual pues yo le puedo definir el método string, hashcode y todo lo que ya vimos, pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. ¿Sí? Guardo. Y ahora pues viene lo importante. Con esta clase yo voy a manejar mi DAO. Entonces, muevo. Acá, ¿qué pasó? Esto no debería estar aquí. Eliminar, no sé en qué momento copié la clase, pero bueno. Entonces voy a crearme acá, pues, mi clase cliente. Data Access Objects. Cliente DAO.py. Y acá es donde yo voy a manejar mis operaciones DAO. Y para acá, pues, voy a importar primero, pues, mi conexión. ¿Sí? La conexión. Perdón, entonces from conexión a la base de datos, ¿cierto? Pues importame la conexión a la misma. Y pues también voy a necesitar la clase persona, ya les digo para qué, perdón, cliente, estoy muy confundido. Import cliente. Listo. Y pues acá me quedo mi clase persona DAO. Y vuelvo y la cago porque es cliente DAO. Cliente DAO, qué pendejo. Y bueno, yo ya tengo los métodos copiados, simplemente les voy a pegar aquí. Entonces, para mostrarles a ustedes qué es lo que pasa. Pues entonces yo voy a extrapolar a variables, en este caso van a ser de tipo protegidas, pues las consultas SQL que yo necesito, ¿cierto? Entonces, acá pues esto lo saqué de un ejemplo, por ende pues todo sale persona. Entonces, si yo quiero hacer una consulta tipo select, pues yo hago un select asterisco from la tabla que se llama cliente, que la vamos a ir a crear posteriormente, y la ordeno por ID cliente. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces voy a ir a ordenarla. Entonces pues, me va a salir ordenadita. Ahora las consultas de tipo insert, pues insert into el cliente, ¿no? En su campo no vamos a colocarle el ID porque así lo vamos a generar automáticamente ¿con qué? Con MySQL. Entonces necesitamos email. También necesitamos acá, por ejemplo, la persona, al cliente. Tenemos email, razón social y teléfono.
Entonces, razón social y teléfono. En esos campos, pues yo voy a meter 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros posicionales. En este caso, pues contamos solamente con 3. 4 y 5 parámetros posicionales, ¿sí? Ahora, para actualizar. Pues para actualizar, la consulta yo la extrapolo, una consulta general, la cual pues yo voy a actualizar la tabla cliente, seteando el nombre tal, el apellido tal, el email igual a lo que yo le pase. También pues la razón social igual pues al parámetro posicional que le pase. Y finalmente el teléfono del cliente pues igual al parámetro posicional. Y este registro lo voy a actualizar en el ID cliente de mi interés. ¿Cierto? Ahora para eliminar, pues quiero que me elimine todo lo que haya en la tabla cliente que pues tenga este ID cliente, ¿sí? Entonces el cliente en específico lo voy a eliminar. Cliente. Ahora pues voy a definirme un método de clase para no tener que crear instancias de cliente DAO. Y el método de clase pues se va a llamar seleccionar, ¿sí? Porque yo voy a hacer una consulta de tipo select. Le paso una instancia CLS, que es la clase como tal. Y pues me quiero acá. With conexión.obtener con el cursor. Conexión, pues mi conexión, esto ya lo sabemos. Y pues con la conexión obtengo el cursor para poder manipular la sentencia. Entonces yo voy a ejecutar la sentencia. Pues como es de tipo select, pues no tengo que en cada rato andar escribiendo la sentencia, cosa tal que me la puedan barrar y nada de eso, sino llamo simplemente a la variable, en este caso es una constante, ¿sí? Y ya, la ejecuto. Ahora pues, como es de este tipo select, pues yo necesito traerme todos los datos que hay, ¿sí? De tipo, eso me trae como una matriz, como una tabla virtual, entonces esa tabla la guardo en registros. Lo vendré haciendo como un array. Entonces veamos que vamos a tener un arreglo de personas, ¿sí? Ya vacío, ya les digo para qué. Por cada registro que se haya encontrado en la base de datos, ¿sí? Que esté en los registros, pues yo me voy a crear una nueva persona, pero no va a ser una nueva persona, va a ser un nuevo cliente. Ok, acá registros. Entonces me voy a crear ese cliente nuevo, entonces lo voy a llamar cliente acá. Y ese cliente, y acá por arreglo de clientes, ese cliente pues le van a pasar los datos. Entonces, como tengo el primer dato, pues hace lo que trae el ID, ¿sí? Luego el segundo, lo que me trae el nombre, lo que me trae el apellido, lo que me trae el email. Pues que me falta razón social, entonces registro de 4 es la razón social, y registro de 5 pues vendría siendo el teléfono de la persona, ¿sí? Del cliente. A mi arreglo de clientes, pues yo le agrego pues mi cliente y revuelvo mis clientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si bien yo podría consultar mis clientes de esta manera y simplemente imprimirlos con este método, pues no es lo más eficiente. Lo más eficiente es devolver una lista, ¿sí? Acá yo podría devolver la lista de registros, ¿sí? Y no hay ningún tipo de error, pero yo prefiero devolver una lista de clientes a la cual yo puedo manipular de mejor manera, ya que puedo setearle valores, obtener valores y pues crear más métodos de clase en el cliente para poder trabajar. Entonces, para ello pues cada registro lo convierto a una entidad de tipo cliente y lo agrego a mi lista para los mismos registros que tengo acá, pues los tengo acá, pero ya como tipo clientes, más manipulables. Este método lo que me va a devolver es un listado de clientes obtenidos de la base de datos, pero de tipo cliente. Ahora vamos a hacer lo mismo con el método insertar. Acá no es persona, sino le voy a pasar cliente. Entonces yo voy a insertar un cliente, ¿sí? Ese es lo que yo necesito insertar en la base de datos. Entonces, pues hago el with normal. Entonces, los valores. Entonces, yo voy a definir mi tupla de valores, la cual pues yo le voy a pasar aquí, en los valores, ¿sí? Una tupla de 5 valores. Entonces, pues para ello, utilizo por ejemplo mi cliente. Entonces, el cliente que yo recibo, obtengo su nombre y ese va a ser mi primer valor. Entonces, el cliente que yo recibo, obtengo su apellido. Ahora obtengo su email. Get email. Get, a ver, entonces en clientes
get email, claro, entonces acá tenemos un error porque este ejemplo no usa las mejores prácticas, ya que pues esto no va así, sino va así. Entonces pues no hay que confiarnos de todo lo que nosotros vemos en internet, porque no todo está bien. Listo. Entonces vamos a ejecutar la sentencia de tipo insert, ¿sí? Pero entonces acá nos sigue faltando cliente punto get razón social, y nos sigue faltando pues cliente punto get, y pues vamos a pasar ahora el teléfono, correcto. Entonces pues ya tenemos los valores a insertar, pues simplemente ejecuto pues mi método insertar y le paso esta tupla de valores. Entonces esta tupla de valores son los valores que vamos a insertar en mi base de datos. Ahora pues esto es logger, esto no lo vamos a utilizar, y retornamos la cantidad de registros que insertamos, entonces con esto, ¿cierto? Ahora pues el método para actualizar un cliente, ¿sí? En la base de datos, pues vamos a recibir un objeto de tipo cliente, el cual es el que vamos a actualizar, y pues ahora pues los valores va a ser exactamente igual a estos de acá, ¿cierto? Control C, Control V, a diferencia de que pues el último pues le debemos pasar el ID del cliente, que nosotros vamos a actualizar, ¿cierto? Es decir, vamos a actualizar cada uno de los valores de la tabla. Acá está en la actualización, cada uno de los valores, donde el ID del cliente pues sea ese ID cliente de acá, ¿sí? Entonces le decimos al cursor que me ejecute la sentencia de tipo actualizar, que me actualice estos valores y que me devuelva cuántos valores él ha afectado en la base de datos, cuántos ha actualizado. Y finalmente para el método de eliminar, que pues es más sencillo, pues simplemente le pasamos el cliente, un cliente a eliminar de tipo cliente, y pues le decimos que vamos a decirle que vamos a obtener el ID del cliente, que es por el cual vamos a eliminar, ¿cierto? Y simplemente le decimos al cursor que me elimine este cliente de acá, y pues eso me va a retornar cuántas filas afectó en la base de datos. Y acá ya tenemos la capa de acceso a datos. Si tuviéramos una capa, por ejemplo, que un cliente va a comprar productos, entonces necesitamos asociar un cliente con la factura, los productos y el detalle de la factura. Pues cada una de esas clases va a tener sentencias de SQL. Entonces vamos a tener la clase factura, la clase detalle factura, la clase producto, ok, y vamos a tener también la clase factura dado con todos los métodos SQL que hayan en la factura dado. Por ejemplo, un método para obtener cuántos de este y cuántos del otro, ¿sí? Vamos a tener también detalle factura dado, y vamos a tener producto dado. Entonces pues estas pueden estar en todas las clases, pero también podríamos insertar unas más. Por ejemplo, insertar un método que diga obtener stock, por ejemplo en productos, el stock, básicamente que llame por ejemplo a cuántos productos en stock tengamos, ¿sí? Y ese método, por ejemplo, acá obtenemos la consulta y validamos que si es menor al stock, pues no los puede comprar, y ese tipo de cosas en un sistema más complejo, ¿cierto? Y pues también podremos crearnos triggers desde acá y hacer un sinfín de cosas. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues no nos queda más sino crear la base de datos y probar esta acceso a datos, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a terminar aquí este video y pues no siendo más, muchísimas gracias y hasta luego.